Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí tenemos un lienzo usado. Un lienzo que tenía una pintura del Purig. Tenía una obra pintura del Purig, la quité para ofrecer a mi gente algo bonito, chulo. Entonces, este cuadro es un lienzo de 60 por 40. Primero voy a poner un poco de color. Voy a usar pintura acrílica normal y corriente, la más barata que hay en el mercado. Quiero conseguir un color magenta o color morado o un marrón oscuro, da igual. Quiero a lo oscuro. Entonces, mi gente, este tutorial va a ser beneficioso para muchísima gente. Para gente que sabe pintar o no sabe pintar, eso aparte, pueden usar esta técnica para crear maravillas. Y también para usar lienzos que tenemos de las obras del Puring que no nos gusta. Entonces, lijamos el lienzo y mi gente sabe, la gente que sabe que suele usar el pudding, saben al lijar el lienzo siempre queda mal, queda una parte que no se lija bien o no queda perfecto. Entonces, esta forma lo que estoy haciendo solo con pintura acrílica, voy a darle vida a el lienzo. Y esto me lo va a agradecer muchísima gente que tienen obras y quieren cambiarlas. Entonces, lijar en la obra, el lienzo, y después poner una capa de pintura. Ok, míralo. Ahora para secarlo rápido, para hacer algo, pues con el secador se puede hacer así tranquilamente. Entonces estamos trabajando con pintura acrílica. Ok, míralo aquí. Fijaos, aunque lo pinté, pero se queda aún, míralo, mira, para ser legal con mi gente, quedan desefectos ahí del lienzo. Entonces tenemos dos posibilidades. Volver a pintarlo dos veces, tres veces, ¿eh? Cada vez dejarlo secar y volver a pintarlo, o usar esa técnica para crear bellezas y para tapar los desefectos que tiene el lienzo. Fijaos bien, vamos a usar pinceles lisos, ni lisos ni gruesos, pero que sean un poco lisos, ¿vale? Esto sí, pintura acrílica y vamos a poner el, dos colores, dos colores en el pincel, de esta forma. No os preocupéis, voy a explicarlo bien, porque intenté con el color rosa y morado, me salió mal, entonces puse naranja. Entonces, un naranja de un lado y el morado por el otro lado, y hago esto. El círculo puse adrede para pintar una flor. Esta técnica se llama one stroke, doble carga, double charge. Ok, mi gente. Entonces se pone un color de un lado, otro color por la otra parte y ponemos la pincelada del pétalo siempre para dentro para afuera. Puedes poner dos, tres veces para que quede bien marcado, como lo estoy haciendo, mi gente. Miradlo. Vuelvo otra vez para marcar, aplasto y dejo desde dentro para afuera un poco y lo meto para adentro. Vuelvo. Otra. Pétalo desde dentro para afuera y vuelvo para adentro. Así es. Esto es lo que va a ser en todo nuestro trabajo. Algo sencillo, bonito. Ya lo vais a ver poco a poco, aunque se ve en el principio feo, pero no os preocupéis. Vamos. Vuelvo a decir, la obra es de 60 por 40, lleva trabajo para haciéndola, pero poco a poco vamos a sacar algo maravilloso. Mira, desde dentro lo saco para afuera y vuelvo a meter para adentro. Y aquí ya acabé la primera capa. Fijaos, mi gente, vuelvo. Así es, míralo. Ahora puse en el naranja un poco de amarillo. Entonces, estoy mezclando un poco de amarillo con naranja y el morado. Ok. Y hago esas pinceladas, lo marco dos veces o tres veces. Dos veces suficiente. Eso depende de la calidad de la pintura. Esa pintura que tengo de los chinos es mala calidad, entonces me obliga a poner dos hasta tres veces. No pasa nada. Son la misma pincelada. Desde dentro para afuera. Así un poco y lo meto para adentro. Como hicimos la primera. Esto se va a repetir. Ahora se ve, mirar, fijaos bien, al color amarillo. Ahora puse el amarillo un poco de blanco. Un poco, nada más. Porque cada vez que creamos otra capa, que sea más clara. Ok. Pero el morado siempre queda morado. Solo cambiamos lo que sale fuera. Míralo, ahora un poco más blanco se ve, más. Esa es la tercera capa. Míralo, mi gente.
algo relajante, terapéutico para hacer. Esta técnica es maravillosa, es conocida, es muy conocida y antigua, pero la gente suele usarla en papel. Un papel que sea más liso para que se vaya la pintura bien, porque aquí no ponemos ni agua ni nada, directamente pintura acrílica. Ok, y por esto la capa que di de abajo, para crear la base, un color magenta y en negro, con pintura acrílica, para que sea más liso, más lisa la base, para que me permite trabajar de esta forma. ¿Ok? Porque no suelen trabajarlo en lienzos, y esto quiero que lo disfruta mi gente. Míralo, hicimos 4 capas. Ahora marco el centro. Ok, cualquier color ahí para marcar, solo para marcar el centro. Y ahora la pincelada, fijaos bien, el color blanco va para adentro, al contrario de los pétalos que hicimos antes. Esto va, míralo, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo desde fuera para adentro. Desde fuera para adentro. Así, desde fuera para adentro, para marcar ahí el centro de la flor, donde están ahí los pétalos conjuntados, así de esta forma, y crear el efecto 3D con esa facilidad, mi gente, repitiendo la misma pincelada. Algo maravilloso. Ahora con el pincel, el mismo pincel este más delgado, que hice el centro, es más delgado. Entonces hago lo mismo, sigo lo mismo que hice con los pétalos anteriores. Fijaos, mi gente. Ahora ya se va viendo un poquito más. Ahora, lo que queda ahí voy a rellenarlo de esta forma, que no sean tan pétalos así estirados, solo de un lado así. Míralo, por favor, lo que estoy haciendo, poco a poco, sin marcar tanto. Y ahora lo que queda aquello, solo así como una línea, para que se ve que el pétalo va abriendo, para darle más efecto. De esta forma, mi gente, míralo. No quise quitar nada para que vea mi gente el proceso y poder hacerlo también poco a poco, sin prisa. Míralo. Pétalos pequeños ahí, para darle forma como se están desde el centro y van abriendo poco a poco. Eso, la maravilla, el efecto 3D. Ahora, míralo, el bastoncillo, pongo el color blanco y marco puntos, para que se vea el centro ahí, concentrado. Ahora, lo mismo, el pincel este delgado, pongo un amarillo de un lado y verde por el otro lado. Y estiro, no estoy haciendo nada, mira, estirando ahí, jugando. Ahora solo para rellenar el lienzo. Acordaos que el lienzo, aunque le di una capa de pintura, pero quedaron ahí que se vea un poco feo. Entonces, esta forma lo que estoy haciendo, rellenando el lienzo para que no se vean los errores que tiene el lienzo. De esta forma. Ahora voy a crear hojas. Esta es la primera hoja. Mira qué forma de crear esa hoja tan bonita. Ahora otra forma. Un pétalo para acá y otro pétalo para acá. Y creamos una hoja. Otra hoja a su lado. De esta forma. Esta es la segunda. Fijaos en esta. La misma dirección. Voy a poner lo mismo. Y voy a crear otro tipo de hoja. Míralo. Así es, mi gente. Y ahora se trata de rellenar. Todo aquí lo que estáis viendo son hojas diferentes para tomar nota y practicarlo. Míralo, solo de un lado y se ve una hoja. Al mismo tiempo estoy creando belleza y tapando lo de abajo con estas formas 3D donde tapan todo. Y no se ve nada al final, mi gente, lo que tenía el lienzo. Voy cambiándolo y dándole vida y creando formas, tonos, colores, efecto 3D, unas texturas muy bonitas y un abstracto genial, mi gente, genial, espectacular, algo bonito, relajante
y sabes pintar o no sabes pintar con esta forma tan bonita de la técnica del one stroke, esa de doble carga. Lo bonito aquí que lo usamos en lienzo. Esto que me lo pedía muchísima gente, porque esta técnica es conocida, pero sobre papel. Entonces, nosotros aprovechamos de un lienzo estropeado, ¿ok? Y le dimos una vida. Y fijaos, mi gente, por favor, qué efectos, qué tonos, qué colores. Una maravilla total. Esa técnica la hace tiempo que la apliqué hace 12 años, más de 12 años, y la verdad es buena. Aconsejo a mi gente aprender esa técnica, es maravillosa porque sabes o no sabes pintar, te va a permitir añadir cosas a tu pouring y puedes hacer maravillas y crear bellezas tranquilamente. Algo maravilloso, mi gente, para aplicar, para practicar, y poco a poco, no hace falta que sea tan grande la obra que puedes hacer. Algo pequeño, aprender a hacer las hojas, aprender a hacer flores pequeñas y después lo haces en tamaño grande. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, mi gente.